Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al tema del día. Hace minutos nada más comenzó una reunión en Intendencia entre los representantes del Ejecutivo Municipal y representantes de Gendarmería. La idea es evaluar cómo fue el funcionamiento de este primer mes de la Fuerza Federal aquí en Santa Fe. Hubo números y si bien los resultados aparentan ser positivos, todavía hay cuentas pendientes, por lo menos eso es lo que piensa el intendente José Corral. Ustedes recordarán que el 25 de mayo comenzaron el patrullaje en diferentes puntos de la ciudad. Le indicamos aquellos lugares donde teníamos índices de violencia mayor y de más problemas. Los datos son alentadores porque en el mes de junio, que es el mes que podemos tomar completo para evaluar, ha sido el mes de junio con menos homicidios de los últimos 3 años. Han bajado significativamente los heridos de arma de fuego, a 1/3 del promedio que teníamos durante el 2014, que fue, hay que decirlo, el peor año, fue un año particularmente malo y bueno, nos obligó a tomar medidas. Ustedes recuerdan la decisión vinculada a las armerías sobre fin de año. Y esta presencia de Gendarmería, que no es un hecho aislado, que se suma a la Policía de Acción Táctica en ciertos barrios, a la Policía Comunitaria, e incluso, como decía recientemente, refuerzo de Prefectura que está en Alto Verde también acompañando a la Policía Comunitaria y la Infantería que viene trabajando, trae resultados. No es que estemos conformes porque sigue habiendo hechos de violencia en muchos barrios, hay delitos que nos preocupan, de robos y otras situaciones, pero lo importante es que lo que se demuestra es que cuando hay mayor presencia y cuando hay un trabajo articulado, coordinado y se aprovecha la información que desde la ciudad tenemos, eso provoca buenos resultados. Insisto, no estamos conformes, pero vamos por el camino que tenemos que ir, que es ir bajando tanto las situaciones de violencia como las situaciones de delito. De hecho, robos de motos, bueno, todos los indicadores dan positivo en el sentido de que estamos mejor que en periodos anteriores, pero hay que seguir trabajando. ¿Han informado hasta cuándo se van a quedar aquí en Santa Fe? Bueno, no hay plazos. Nosotros ojalá que podamos sostener esta presencia de Gendarmería más tiempo. Ya hay acciones concretas para esta erradicación, por lo menos de un grupo de manera permanente en la ciudad. Además de lo que veníamos conversando en la zona de interpuertos, hay gestiones realizadas para alquilar algún local. Es una información que tienen que dar ellos, pero esperamos que en las próximas semanas se confirme también una dotación permanente de Gendarmería en la ciudad de Santa Fe y ojalá que podamos tenerlos un buen tiempo, porque esta es una acción que hay que sostener en el tiempo, ¿no? Los resultados no se producen de un día para el otro y lo importante es seguir incrementando la presencia, no disminuyéndola. Es muy alentador también que las nuevas acciones de la Policía Provincial, como la Policía de Acción Táctica y la Comunitaria, en los lugares en los que está, demuestra indicadores muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Barrio San Lorenzo, para tomar un dato, en el 2014 hubo 16 homicidios, en lo que va de 2015 solo 1, y no en el cuadrante donde está la Policía de Acción Táctica, donde no hubo ningún homicidio, y hay muchos menos heridos de arma de fuego. Quiere decir que esta presencia trae resultados concretos. El Ministerio de Salud de la provincia reitera las recomendaciones para esta época del año por los casos gripales. Ya se han registrado 2 fatales, uno la semana pasada, otro en el día de ayer, de personas que están dentro de los denominados grupos de riesgo y que no se habían vacunado. Esto es importante que lo sepan aquellos niños menores de 2 años o adultos mayores de 65, que es obligatorio la vacunación también para el resto de las personas que se encuentran con riesgo de algún tipo de enfermedad y que le baje las defensas. Además, desde el área de salud se está informando que está la circulación de al menos 3 cepas de lo que es este virus de la gripe. Desde la prevención con las vacunas, que bueno, lastimosamente no siempre llegamos porque no todo el mundo se coloca la vacuna, y desde la vigilancia, con vigilancia de pacientes, hay unidades centinelas, esos son algunos médicos que vigilan los pacientes ambulatorios, esto se trabaja hace muchos años en la ciudad de Santa Fe, y con los pacientes internados graves en terapias intensivas, también haciendo los estudios de los hisopados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no se le hace el hisopado al 100% de la población que tiene gripe, se estudia a algunos pacientes.
de estos pacientes podemos tener desde hace varias semanas conocimiento de que hay circulación viral de los 3 tipos de virus que tenemos. Los 3 tipos de virus son influenza A, influenza B, pero dentro de la influenza A hay 2 subtipos, que es la influenza estacional, que le llaman, que es el H3N2, y la influenza A H1N1, que se llama también cepa pandémica por la pandemia del 2009. En este momento tenemos en las provincias las 3 virus circulando, y los pacientes que fallecieron son pacientes que tenían factores de riesgo para vacunarse, que no estaban vacunados y que fallecieron por influenza A, uno por la pandémica y otro por la estacional. Lo que se recomienda entonces es que se vacune la gente, o ya al estar el virus circulando no hace efecto la vacuna. No, justamente lo que nosotros queremos reforzar es que la gente se vaya a vacunar. Las coberturas de vacunación aún no son las esperadas. Tenemos coberturas en algunos grupos etarios medios bajas, y nosotros, si bien tenemos más de 200.000 dosis aplicadas en la provincia, esperamos llegar a más alta cobertura. Aunque estemos en invierno, mientras que el virus esté circulando, todavía podemos vacunarnos. Así que todas aquellas personas que tienen la indicación de la vacuna, nosotros pedimos que se acerquen a los centros de salud, que la vacuna está disponible en toda la provincia. Recordemos cuáles son esos grupos de riesgo. Bueno, son siempre los menores de 2 años, que en este grupito está medio bajo, entre 6 meses y 2 años, ellos deben ir todos sin indicación médica. Los mayores de 65 años, todas las embarazadas, las puérperas, aquellas embarazadas que llegaron al momento de tener el bebé y todavía no se vacunaron, tienen hasta 10 días después de tener a su bebé para vacunarse, el personal de salud, y después luego entre los 2 años y los 64 años, todos aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad de riesgo. El tema del aborto, punible o no punible, siempre trae polémicas, más en un efector como es el Hospital Iturraspe, donde desde hace años se viene reclamando por el esclarecimiento de la muerte de Ana María Acevedo. Hubo otro caso, los médicos se excusaron dentro de este objetores de conciencia, y se desató el pedido del Consejo de Administración, que piden la remoción del jefe del área. El Consejo de la Comunidad del Hospital Iturraspe pidió la renuncia del jefe de ginecología por haberse negado a practicar un aborto a pesar de ser un caso no punible. La solicitud se fundamenta además en que todos los integrantes del sector de ginecología están inscriptos como objetores de conciencia. Con total franqueza, estamos totalmente preocupados, alarmados de que el jefe de servicio de ginecología y la gran mayoría de los profesionales del servicio se hayan declarado objetores de conciencia. Esto significa que nuestro hospital no garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fruto de la lucha de muchos años de muchísimas mujeres. Nada más ni nada menos en el Hospital Iturraspe, donde Ana María Acevedo dejó de existir por no haber podido acceder a un aborto legal, que era su derecho y que hubiera permitido que esos 3 chicos que están creciendo sin su madre hoy la tuvieran a su lado. Esta es nuestra opinión y queremos difundir, expresar con toda nuestra fuerza a la opinión pública y a todos los santafesinos que nos acompañen para que, en primer lugar, se remueva el jefe de ginecología, y en segundo lugar, para que haya una intervención en un servicio formador de médicos futuros, que se ha declarado objetor de conciencia y que ha puesto una piedra muy importante para el acceso a los derechos de las mujeres. Esta mañana el jefe del servicio del hospital se defendió. La comunidad tiene derecho a pedir un montón de cosas. La pregunta es en qué se funda, cuáles son las razones y por qué. Si esto implica que el no estar de acuerdo con alguien implica que uno se tenga que ir, democráticamente tanto defendemos la democracia, evidentemente creo que no corresponde. No es el equipo que tomó la postura, esto es personal de cada uno, y bueno, ante determinadas cuestiones que son bastante opinables, alguien podría decir que son opinables, aunque algunos creen de los dos lados que tienen razón de un lado y de otro, cada uno de los médicos del servicio hizo objeción de conciencia pensando de que cosas que se le piden no están dentro de sus creencias o de su posibilidad de hacerlo porque va en contra de su moral, de sus costumbres. Si hubiera algún ginecólogo o alguien, no necesariamente ginecólogo, porque lo puede hacer otro médico, que planteara que no tiene objeción de conciencia, lo podría hacer. Ahora, creo que llegado a este punto a lo mejor y
para aclarar bien, hablar de objeción de conciencia es hablar de la actitud, pero para eso hay un montón de cuestiones, es decir, a ver, concretamente, históricamente en algunos servicios hubo objeción de conciencia para no hacer ligadura de trompas, para colocar DIU, para el uso de anticonceptivos, de hecho en nuestro país estuvo, a lo cual ninguno de nosotros se niega ni tiene ninguna objeción de conciencia al respecto. El tema objeción de conciencia tiene que ver con el tema aborto y con ninguna otra cuestión más en particular. Y aún así, si bien no fue muy puntualizado, es mucho más largo de explicar, porque judicialmente, o tengo entendido que legalmente aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación desde el punto de vista legal, cuando para los médicos, según una definición ampliamente aceptada por la OMS, aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Entonces, tendría que aclarar que algunos consideran 22, 24, entonces, de hecho, en algunas patologías, muchos médicos actúan y no tienen objeción de interrumpir. A ver, concretamente, si hay una paciente que tiene una hemorragia importantísima y esto le pone en riesgo la vida, yo creo que ningún médico dudaría en interrumpir el embarazo para salvarle la vida. En esto estamos hablando de cuestiones puntuales cuando la disquisición es muy sutil en cuanto está en riesgo la vida de la mujer o no. Primera pausa en este resumen informativo, ya regresamos.